Lilith entra en Sagitario este 20 de diciembre, derrumbando tus certezas, creencias, ideologías espirituales que le daban sentido a tu vida y un piso firme. ¿Cuáles son los signos más complejos que lo viven? ¿Cuáles son los más fáciles? Lilith viene a mostrarte cómo has traicionado tu intuición por la búsqueda de seguridad. ¿Estás preparado para vivir una crisis de fe absolutamente necesaria? Y este 2026 te va a invitar a lanzarte una aventura nueva que va a cambiar el rumbo y propósito de tu vida. Y en este video te vamos a explicar todo lo que necesitas saber acerca de Lilith en Sagitario y cómo poder aprovecharla al máximo este 2026. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar de la entrada de Lilith en Sagitario este 20 de diciembre y va a estar hasta mediados de septiembre del 2026. Así que prepárense porque están temblando nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestros dogmas, nuestros gurús, a todas las personas que pusimos allá afuera como nuestros guías. Tiemblan. También tiemblan las verdades que nos hemos inventado o las verdades en las cuales creemos que nos daban un propósito y un sentido. Y también están a punto de explotar como un volcán aquellas verdades que son realmente verdad, que no queremos escuchar porque nos dan miedo la crisis de fe, la crisis de propósito y el cambio de dirección que pueden provocar en nuestra realidad. Y para hablar de Lilith, tengo a Lilith invitada, a mi querida Zaira, que yo la adoro profundamente. Zaira García es la astróloga que yo conozco que más sabe acerca de este poderosísimo y maravilloso arquetipo femenino. Zairita linda, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo, siempre por invitarme para hablar de mi querida Lilith, en la que todo el mundo le teme tanto, pero yo adoro, porque creo que es esa posibilidad que tenemos de liberarnos de las cadenas. Sí, nos hace pasar por momentos un poquito humillantes e incómodos, pero luego nos permite salirnos completamente de las estructuras para ser únicos. Entonces, me da muchísimo gusto saludarte y estar aquí otra vez hablando de Lilith, después de esta querida Lilith en Escorpio que nos ha roto tantas estructuras. Sí, bueno, es que el 2025 fue... Si ustedes quieren entender por qué el 2025 fue como fue, vean el video anterior que publicamos hace muchos meses de Lilith en Scorpio porque fue de manual. Antes de continuar, te pido por favor que si este video te gusta, le des un like y lo compartas. Me ayuda mucho. Y también te quiero avisar que la Escuela Astroterapéutica por Navidad y Reyes tiene hasta 40% de descuento en las formaciones y cursos de astrología y también en los talleres y programas de crecimiento personal. Y el 10 de enero es mi taller del 2026. 5 horas en vivo y en directo conmigo donde te voy a entregar toda la información. Estoy preparando y está quedando hermoso, donde va a haber un espacio especial para responder las preguntas de ustedes. Así que, y si no puedes ir a ese día en vivo, queda grabado y lo puedes aprovechar igual. Y Zaira es la profesora del máster de Lilith de la Escuela Astroterapéutica. Así que mi gente, si ustedes ya saben de astrología y quieren aprender todo lo que tienen que saber acerca de Lilith por signos, por casa, con todas las configuraciones, ahí está. Si ustedes no saben tanto de astrología, también pueden hacer el máster para conocer el arquetipo. Antes de entrar a Lilith en Sagitario, quiero que nos explique un poco por qué la gente teme a Lilith o por qué en el colectivo se habla de Lilith con tanto miedo. Claro, vamos a intentar explicarlo rápidamente para que no se nos vaya mucho tiempo y un poquito sintetizado, ¿ok? Lilith es considerada la luna negra, lo oscuro, lo oculto. ¿Y por qué? Porque realmente Lilith representa las consecuencias de reprimir nuestros instintos y nuestra intuición. ¿Por qué? Por adaptarnos a la sociedad. Entonces, intentamos adaptarnos porque en la infancia alguien nos dijo que había algo en nuestro comportamiento que no estaba bien y a partir de ahí empezamos a crear una estructura de seguridad para esconderlo. Las consecuencias de esconder eso es lo que llamamos la energía maléfica de Lilith. Pero Lilith tiene dos caras. Hay otra energía de Lilith que es cuando nos atrevemos a no pertenecer, a ser únicos en algo y hacer las cosas desde una forma creativa, pero fuera de las normas. Y eso es lo que llamamos la energía sociópata de Lilith. Entonces, ¿por qué
¿Por qué le tienen tanto miedo? Porque te va a hacer no pertenecer y ser único en algo que al final te va a llevar a más pertenencia. Es decir, te va a llevar a ser creativo, a ser diferente, que esa es la energía femenina, la creatividad, a guiarte por tus instintos y por tu intuición y salirte de unas reglas y creencias que hemos adoptado por seguridad. Pero por eso la tienen miedo, porque cuando la reprimes te genera situaciones de humillación y de vergüenza. Pero tengamos claro que el 99.999% reprime Lilith. Lilith es un arquetipo de sombra. Y yo el otro día estaba caminando, no sé si te contesto, porque con Zaira hablamos de repente. Zaira estaba caminando el otro día por Ciudad de México, estaba pensando mucho en mi Lilith, probablemente un audio que me mandaste tú acerca de mi Lilith, que también está en Sagitario. Tengo retorno de Lilith este año. Ya sé, tiene el retorno de Lilith. Y estaba caminando y me bajó como una data de Lilith que era la siguiente. Porque Lilith es, en la mitología, es el primer ser humano creado por Dios. Y es un ser que no acepta las reglas de Dios, no acepta el mandato divino y por eso es expulsada y considera que es un demonio. Pero si uno lo analiza desde otro punto de vista espiritual, a mí me da la sensación que Lilith representa la esencia libre del alma, una libertad del alma, un potencial creativo del alma que es divina de cierta manera, es el potencial divino del yo soy, el yo creador, que no quiere sentir ningún tipo de límite y cuando encarna en esta realidad dual, ese Dios que la expulsa es Saturno en baja vibración, o sea, el Dios judío cristiano es Saturno, que son reglas y más reglas y más reglas. Entonces nos está hablando que hay algo de esa esencia divina, creativa, libre dentro de nosotros que rechaza profundamente estar en esta prisión de tantas reglas. Y hay algo que se desconecta dentro de nosotros. Y justamente cuando se desconecta, nos domesticamos, nos castramos para calzar. Y al final yo siento que el proceso de Lilith es como un adulto que va integrando su Saturno, que va haciéndose responsable de su vida y que se permite madurar, evolucionar y crecer. Es como le doy espacio a esa esencia libre que va a llevar un riesgo profundo, el ser rechazado, el no ser aceptado. Y en caso de Sagitario, crisis de fe, crisis de propósito, crisis de creencia, crisis de gurú, crisis de todo eso. Por supuesto, así es. En realidad Lilith es divina. Es lo que acabas de explicar, es esta comprensión de que desde el momento del nacimiento hasta que somos adultos, sobre todo en la primera infancia, fuimos creando estructuras de seguridad saturninas y a través incluso de la luna blanca, con un comportamiento que fuera aceptado. Y entonces ocultamos nuestra verdadera energía, la totalidad de nuestra energía, de nuestro mandala, quedó parte en el inconsciente. Entonces Lili lo que hace es decir, grita desde el inconsciente o se convirtió en nuestros mayores miedos de si soy totalmente yo, no voy a ser aceptado. Pero cuando la vas liberando, al contrario, te convierte en la creación, en lo que te convierte en lo que realmente la energía se está manifestando completa y se ve toda la luz. Porque para poder ir sacando esa sombra, se va iluminando. De hecho, como has dicho en la mitología hebrea, Lilith fue la primera mujer y no hecha de la costilla de Adán, sino fue la primera mujer hecha con Adán y se negó a ser sometida por Adán y entonces ella no fue expulsada, ella se fue. Y los arcángeles fueron a buscarla y ella dijo, si no voy a ser libre, no regreso. ¿Ok? Y entonces no quiso someterse y en venganza de que Adán no la aceptó libre y pidió a Eva de su propia costilla, que tiene mucho que ver con el pensamiento y la razón, y esto va a tener mucho que ver con esta Lilith en Sagitario, Géminis, con este eje, entonces Dios dijo, ok, le quito el cuerpo, puesto que Lilith es un punto arábigo y no tiene cuerpo celeste, y la voy a meter en vuestro inconsciente como vuestros mayores anhelos y deseos para que nunca la olvidéis. Entonces, en realidad Lilith nos da la oportunidad de liberarnos de todas las estructuras de seguridad que hemos creado para pertenecer por estos miedos. Y entonces ahora en este eje, porque sabemos que Lilith en oposición tiene a Priapo, y Priapo es el que dice, es muy saturnino, si me adapto, nadie la va a ver. Y entonces eso provoca que aún salga más esta energía maléfica y entonces sea cuando la tememos, porque entonces el enojo que nos provoca a nosotros mismos interno de no poder ser eso que queremos, proyecta
fuera situaciones para poder serlo realmente. En Un- realidad Una, Lilith es un- este enojo. una cosa, Lilith en Sagitario, a mí me da la sensación que el signo donde está Lilith en la carta natal de una persona o moviéndose en el cielo, lo que está pidiendo, veamos la carta de una persona, el signo donde está Lilith es donde tú puedes, o Lilith te pide que te expreses ese signo con una libertad creativa absoluta, que te importe un carajo lo que digan los demás, lo que piensan los demás, tú eres libre para vivir ese signo como sea. Y ahí está el bloqueo. Entonces, y ahora Lilith en Sagitario, ¿qué nos está diciendo? Que una búsqueda de una libertad total, porque Lilith tiene que ver libertad, y Sagitario también tiene que ver de cierta manera con una libertad, con un propósito, con un sentido. Es encontrar el propósito de vida más honesto que podemos tener para nuestra vida, nuestro momento, y encontrar y un sentido, una fe, un sistema de creencias absolutamente honestas y reales con yo lo que realmente soy, no con lo que me gustaría creer, ¿no es cierto? Por, por supuesto, lo que no nos tenemos que equivocar es con que Lilith, cuando la liberamos, nos va a llevar a una manifestación negativa. Eso es el no liberarla. Cuando la liberamos, nos hace comprender un nivel de máxima conciencia de ese signo. Entonces, por eso aparece algo muy positivo en Lilith, porque Mm. se ilumina. Y entonces, como bien dices, en Sagitario, ¿qué nos va a mostrar? Una guía interna que es congruente, que eso es lo que significa Sagitario, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir y con nuestra experiencia, no a través de que algo externo a mí me diga lo que tengo que hacer, me dogmatice o me salve. Es haciéndome responsable de mi propio camino, de mi intuición y de esa voz que está detrás de nuestro pensamiento, que el pensamiento está basado de alguna manera en lo que debo de hacer, ¿no? Hay un pensamiento maravilloso, funcional, que sirve para adquirir datos y hay un otro pensamiento libre que es el sagitariano que me dice con estos datos y a través de lo que yo he comprobado en mi vida que a mí me funciona y mi experiencia, lo sintetizo y lo convierto en mi maestría. Pero sobre todo, Sagitario nos pide congruencia. Entonces Lilith nos va a decir, ¿dónde no estás siendo congruente entre lo que piensas, lo que idealizas y lo que actúas? Y esto puede ser en muchas áreas, religiones, espiritualidad, camino de vida, estudios. Entonces no Política. confundamos, por supuesto, por una crisis política muy, muy importante, ¿sí? Pero no confundamos eh, la proyección de la maléfica, que va a ser el libertinaje, el escapismo, el fanatismo ideológico, los gobiernos intentando convencer a través de una falsa comunicación, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando del eje Sagitario-Géminis y socialmente vamos a tener muchas mentiras. ¿A través de qué? De las grandes redes y la inteligencia artificial que hay ahora. Y sin embargo, lo que nos invita Lilith es escucha no solo a ti, lo que hay a tu entorno y tu intuición. No te dejes llevar por falsos guías, por falsas políticos, por personas poderosas, porque Sagitarios son como los pontífices, no solamente religiosos, los jueces, las personas que son honorables, Mm. y aquí se van a derrumbar. O sea, si nos vamos directamente a lo más hermosamente evolutivo y luminoso de la energía de Lilith, es que te pide, escucha tu propia verdad, tu propio propósito. Me imagino, desde un punto de vista sagitariano, te dice, sal a buscar, sal a caminar, en este peregrinar, no aferrándote a ideologías de otras personas, a otras creencias, a falsos salvadores, sino que escúchate a ti. Y eso va a revolucionar completamente tu sistema de creencias. Y ahí donde también vienen, yo siento también un poco de la crisis de Lilith en Sagitario, porque para mí Sagitario es un signo de fuego que está asociado a la identidad. Entonces, todos, de una manera u otra, hacemos identidad en nuestros sistemas de creencias. Uh -huh. Yo, ya sea alguien que dice yo soy de derecha, o yo soy de izquierda, o yo soy de esta religión, o yo soy de esta espiritualidad, yo soy. Y una crisis de Lilith en Sagitario es un terremoto grande porque
si yo soy de derecha todo el tiempo y me doy cuenta que no creo en esto, o soy de izquierda y creo, me doy cuenta que no creo esto, o tenía una cosmovisión que veo que se fractura, ahí es donde aparece la sombra. Yo creo que puede ser a nivel colectivo, que es mucha fanatización. O sea, es como cuando alguien tú lo ves en la política que le están dando una argumentación de que que hay algo que no está viendo en su sistema de creencia y en vez de escuchar, se tapa el oído y habla más. Repite, claro. El problema aquí es cuando repites un discurso que no es tuyo, que has adoptado por seguridad, porque es más fácil adoptar un discurso de alguien que me dice en qué tengo que creer, cómo tengo que hacer las cosas, cómo me voy a sentir seguro, qué es Dios, que con que vaya a misa todos los domingos ya todo se solucionó y mi camino espiritual ya está hecho. Y no hablemos de misa, puede ser también un camino de espiritualidad, de hacer un montón de días de ayuno, meditaciones o creer en un partido político y eso me va a mantener seguro. Es más fácil eso, pero no te hace responsable. Y Lilith no, Lilith te dice, te voy a todo lo que creas que tú realmente no hayas integrado como sabiduría, porque Sagitario es el sabio, que no lo hayas llevado no intelectualmente, sino a tu forma de vida. ¿A qué nos lleva una Lilith en Sagitario? A un filósofo buscador de la verdad, un aventurero que no escapa, sino que busca respuestas y que las encuentra no en un solo lugar, sino en muchos lugares. Por eso Sagitario nos lleva en este caso Lilith en Sagitario nos va en una primera etapa, nos va a decir, nos va a llenar de confusión. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿En qué creía yo? ¿Por qué ahora ya no creo en esto? ¿Por qué esto ya no me funciona como me funcionaba? Para luego permitirnos cuestionar como el filósofo, hacer una hipótesis. ¿Y si esto no es? ¿Y si esto sí? Y después de cuestionar, buscar nuevas alternativas. Que en febrero, bueno, a finales de enero y febrero va a haber un gran stellium en Acuario. ¿Ok? Y además todavía tenemos a los tres transpersonales que en el mes de julio los vamos a tener otra vez a primer grado cada uno de un signo, ahora definitivamente diciéndonos, ahora escuchas al alma y Lili nos va a decir, y encuentra tu camino. Es una gran oportunidad, es una oportunidad única de decir, me alineo con el ser, con mi ser, con lo que realmente es mi destino, mi horizonte, con confianza, con la fe de Sagitario, pero también con la congruencia y la experiencia de haberlo adquirido yo, porque nadie puede hacer tu camino espiritual, nadie más que tú. Yo, Entonces, cuando yo, lo buscas fuera, se va a derrumbar. me encanta lo que estás diciendo tú, porque al final, en la primera fase de esto, es que abracemos esa ignorancia, o esa pérdida de fe, o esa crisis de fe, o el no saber en qué creer. O sea, hay que entender que son síntomas positivos, que pueden generar mucha incerteza, pero también puede ser fácil desde un Lilith también, más bien como Lilith, es enojarme con esa persona a cual yo le di el poder de que me diera la verdad, ese gurú, ese influencer, esa persona que era, y en realidad lo que Lilith, porque podría ser una proyección, en realidad, ¿por qué le estás dando el poder de tu verdad a otra persona? Exacto. Sí, ¿Y por qué no está haciendo, también es una cosa que tú también me dijiste, que me encanta, ¿cuántas veces has negado tu propia intuición real? por supuesto, es que hay que comprender que este eje, Géminis, es el análisis, ¿no? La razón, el pensamiento, pero Sagitario es la confianza, la fe en la intuición, en eso que percibes dentro de ti que te da mucha certeza, aunque no tenga explicación, ¿no? Entonces, es poder combinar esto. Entonces, hay una verdad que está gritando dentro de ti y tú la estás negando, ¿no? ¿Por qué? Porque te da miedo, porque nadie te ha dicho, no, no, ese es el camino. Entonces, hay que tener cuidado porque como esto lo está provocando Lilith y Lilith a veces nos avergüenza el decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer porque lo siento, porque lo percibo, porque sé qué es lo que es. Yo, no, 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 ¿cómo? La gente a veces que estoy loca, ¿no? Entonces me voy a ir al lado contrario y voy a racionalizar de más por estar priapo en Géminis y voy a querer intelectualizarlo todo y me voy a querer leer libros para saber cuál es el camino en vez de guiarme por mi intuición. Y cuando eso se me derrumbe, le voy a echar la culpa. Le voy a echar la culpa al guía, al político, al gurú, a eso que me quise creer.
¿no? Entonces, deja de mentirte a ti mismo, deja de no escucharte. Y cuando todo se te derrumbe, como dices, no le eches la culpa a eso. Quédate en tu silencio interno. Quédate Ah, quieto y escúchate. ¿Qué hay detrás de todo ese ruido y todo eso que se está derrumbando? Porque ahí está la respuesta. No en el enojo de que se haya derrumbado, ni en la humillación de que quizá Lilith te ponga en un lugar de demostrar que eso en lo que tú querías creer ya no crees. ¿Sí? Y te ponga en situaciones que no tengas más remedio que buscar otras respuestas por ti mismo. Entonces, creo que esta imagen que a mí me viene como que se derrumba la torre de Babel, ¿no? Se derrumban todas tus estructuras y lo que parece primero es la sensación de me caigo en un vacío, pero cuando te dejas caer, parece algo que te sostiene, es que que es es tu muy silencio fuerte. interior. Es que es muy fuerte porque el sistema de creencias, porque en qué creo, cuál es el sentido de mi vida, por qué estoy acá encarnado, qué hace que realmente me levante todos los días, son sistemas de creencias. Cuando se cae eso, se pierde la fe y se pierde muchas veces la motivación. Y es mucho más fácil caer en Ujú. estados melancólicos, de tristeza. Saber que navegarlo. Nosotros ya sabemos que la mayoría de la gente no lo va a hacer. Ya tú, como estás diciendo, se van a volver o mucho más fanáticos, se van a volver mucho más intolerantes, o se van a tragar verdad de otras personas y le van a dar mucho más el poder, o se van a volver más mentales. Después vamos a hablar un poco de lo que pasa en el mundo. Pero me encanta también porque, de hecho, digo, qué buen cóctel que es el 2026. Cada minuto, si el 2025, cuando yo preparé cuando miré todos los tránsitos del 2025, yo decía, Dios mío santo. Pero sabes que cuando yo miré el 2026, digo, me gusta el 2026. Qué buen año que el Está 2026. bonito. Está bonito, pero justamente el 2026 con la entrada con tanta energía de Acuario, del cambio de lo nuevo, con la entrada de Saturno y Neptuno en Aries, con la entrada de Júpiter en Leo, que es realmente un nuevo camino. Hay que entender que esta crisis que se está produciendo ahora, sobre todo que 20 de diciembre, enero, febrero, esta crisis es porque en Sagitario yo lanzo dando la flecha de hacia dónde quiero dirigir mi vida. Y tenemos que entender que el 2026 es un año de dirigir la vida en un camino ideal, bastante diferente a cómo ha sido en el pasado. Entonces, este Lilith de Sagitario es esa crisis de propósito que me fuerza a querer expandirme a algo nuevo también, porque también Sagitario necesita expansión. Por supuesto, pero es una gran oportunidad. A mí me parece un año Sí, sí, sí. hermoso. El año pasado teníamos que romper cadenas y algo tenía que morir en nosotros, algo teníamos que decir, esto ya no, o sea, esto ya no, ya. ¿Pero por qué? Porque necesitamos liberarnos. Entonces, hace un año brutal de desintoxicación de todo tipo de cosas, cada uno en su área de la vida, pero ha sido un año súper movido. Como dices, Sagitario es una energía de fe, de esperanza, de confianza. Entonces, Lili te dice, confía plenamente en la vida. Confía porque, ¿qué te dice Sagitario? Esto es un viaje, pero además es un viaje, un plan divino, ¿ok? Ya está marcado. Solo escuche, solo es un viaje de autoconocimiento. Porque el viaje de autoconocimiento es el que te va a llevar a las respuestas reales. ¿Ok? Entonces, evidentemente, como dices, inevitablemente la mayoría de la humanidad eh, pues vive gregariamente o está demasiado ocupada en, en adquirir cosas externas, tiene demasiada su atención puesta afuera y evidentemente globalmente esto nos va a llevar a crisis religiosas, fanatismos religiosos, ideológicos, políticos, seguramente. Pregunta, una pregunta con eso, Zairita, justo con ese tema. ¿Se puede desprestigiar aún más instituciones religiosas? ¿Y al mismo tiempo se Claro, puede polarizar aún más otras instituciones? O sea, es como que se derrumban algunas y se fanatizan otra, o te puede van a pasar al mismo tiempo. lo que yo creo que va a pasar es que unas se van a fanatizar tanto que van a obligar a una parte de la población a tener que buscar alternativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que la presión va a ser tan grande por parte no solamente religioso, también espiritual y también político y también educacional, porque no nos olvidemos que Sagitario habla de los estudios superiores, ¿ok? De adquirir conocimientos. Entonces va a haber tanta presión
que esa presión es la que va a liberar a un pequeño grupo o a otro grupo de la sociedad a buscar canales de comunicación alternativos, ¿sí? Hay algo importantísimo este año, la desintoxicación de Internet. Internet es maravilloso para cuando lo sabes usar. ¿Por qué? Porque yo le llamo la biblioteca de Alejandría, o sea, tenemos más información que nunca, pero también más engaños que nunca. No sabemos ya en qué creer, ¿no? Entonces, ok, discierne de todo eso es Sagitario, saca lo que a ti, lo que tú has comprobado como verdad y haz la tuya propia sintetizando toda esa información, ¿sí? Conviértete de aprendiz a maestro, no busques maestros externos y entonces creo que va a aparecer mucho más esta educación autodidacta, la posibilidad de aprender fuera de las instituciones como tan jerarquizadas. Va a haber muchos escándalos políticos, muchos escándalos religiosos, pero a la vez, como dices, una parte va a estar mucho más fanatizada. Y ahí es donde no debemos caer, porque lo que nos pide es flexibilidad ideológica, no fanatismo ideológico. El fanatismo va a traer las peores consecuencias. Y en la parte esta también muy importante de la libertad sagitariana, no se trata de huir, no se trata de escapar, porque eso nos va a provocar que se nos derrumben los estados de las verdaderas seguridad. Se trata de una búsqueda de verdad. O sea, no se Entonces, trata de estoy mal en mi vida, estoy ansioso en me mi voy, vida, y lo típico de Sagi, me voy de vacaciones, me arranco. No. claro, Con dejo Liz el trabajo, dejo a la Sagitario, pareja, porque va a aparecer un quiero ser libre. Sí, o sea, nos va a parecer, además va a estar Urano implicado, entrando en Géminis, ¿no? Entonces va a haber un necesito libertad, cuidado, porque este necesito libertad, si ha estado siendo reprimida la verdadera libertad, que es ser uno mismo, buscar tu propio propósito, guiarte por tu intuición, crear tus propias ideologías, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? Dejo el trabajo, dejo a la pareja, ¿no? Entonces, no equivoquemos libertad con libertinaje, y yo no estoy en contra del libertinaje, ¿sí me explico? O sea, no es dicho desde un lugar moral, sino desde un escape o huide, es que ¿ok? ahí está, porque ahí estamos, tenemos que mezclar con dos cosas, no lo había pensado, pero Lilith en Sagitario y Plutón en Acuario. O sea, los dos arquetipos de la sombra metidos en signos de cambio y libertad. Ya, porque al final, sí, la sombra con Lilith en Sagi y Plutón en Acuario podemos decir, rompo esta pareja, rompo este trabajo, quiero algo, pero lo que dijiste tú, pero en realidad ¿qué es lo que realmente te tiene prisionero? Somos nosotros con nuestros miedos, con nuestros sistemas de creencias. Y, y, Exacto. y una cosa también que encuentro súper interesante del licensaje es que mm, Sagitario necesita lo experiencial, no los libros. No, necesita experiencia. Y eso sí, pero no hay que seguir a nadie, no estoy diciendo eso. Ándate a un retiro con el chamán, ándate al templo budista, escucha a este Hare Krishna, no sé, anda donde, da lo mismo. El tema es que logres, no agarres, a Sagitario necesita una síntesis, es escucharme. ¿Qué de esto que dicen me resuena? ¿Qué no me resuena? Y entender que al fondo que las respuestas están dentro de ti y lo más importante son las respuestas que surgen en el proceso de la vivencia. O sea, puedes escuchar a quien quieras, pero no le des el poder y no le hagas un copy-paste a todo lo que te está planteando como si fuera algo, porque sobre todo en este mundo, la espiritualidad está muy dado a las verdades. O sea, esta verdad verdadera, la otra es falsa. Y lo que dice este profesor es correcto, los otros están todos equivocados. Es una estupidez, porque ¿cómo van a estar todos equivocados, excepto una persona que está en lo correcto? O sea, no tiene ningún sentido eso. Exacto, exactamente. Vamos a tocar un tema delicado, que es este que acabas de decir de la espiritualidad. ¿Ok? Por favor. Ahora con Lilith en Sagitario se van a caer muchos gurús espirituales o tendencias espirituales que están basadas más en rituales externos que en trabajo interno. Mm, Es decir, si yo hago esto, estoy cerca del espíritu, soy más espiritual. Y entonces hay algo también en Sagitario que es la soberbia. mm. Sagitario maneja la soberbia del sabio, del intelectual. Hay que ser humilde con Lilith en Sagitario y no una falsa humildad. Hay que comprender que nunca nadie tiene la verdad total.
porque la respuesta no se puede explicar con palabras. Eso que hablamos, ¿qué es la vida? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es lo que busca Sagitario? Sagitario busca las respuestas a la existencia, por eso maneja al filósofo, al metafísico, al religioso, ¿no? Esa respuesta nunca la vas a encontrar de forma ritualista ni intelectual, porque no hay respuesta. ¿A qué me refiero con que no hay respuesta? Es un estado, no es una comprensión intelectual, es un estado de plenitud interna cuando se encuentra. Y eso solo se puede hacer a través de tu propia experiencia, no de datos, no de... Eso no quiere decir que no sigas un camino espiritual, solo no te fanatices con ninguno. ¿Cuál es el que te acomoda a ti en cada momento? Esto que hablamos un poco hace un momento, ¿no? No se trata de ir a misa todos los domingos, a hacer un temazcal todos los domingos. Y luego el resto de la semana, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, Conviértelo en tu filosofía de vida. sí, es que eso es súper importante porque la elite también te muestra tu incoherencia o tu hipocresía, o sea, más duro, tu hipocresía. Por El supuesto. predicar algo que es como la sombra de lo religioso, ¿me entienden? El que anda predicando todo esto y por otro lado está haciendo todo esto otro. O sea, ¿qué tienes que decir de la Elisa en Sagitario con respecto a eso? Pero a nivel individuo, no estamos hablando de gente que está... Claro, a nivel Personas individuo es esta normales. parte de bájate de tu soberbia espiritual. Y perdón, porque yo sé que esto puede doler, ¿sí? Pero no por estar en un camino de búsqueda tienes más razón que otro, ¿ok? Porque la búsqueda, realmente al que hay que matar es al buscador, porque mientras estés buscando fuera de ti algo, no lo has encontrado. Eso no quiere decir que a través de la búsqueda pueda llegar un momento en que te des cuenta de que estaba dentro de ti. Nunca estuvo separado de ti. Es decir, no está mal la búsqueda espiritual, está mal creerte que estás mejor que otro porque estás en esa búsqueda. Y ahora, revísate. No es un día hago un ritual y medito, es realmente cada día de tu vida Es un ritual. integras en tu día a día que todo es un ritual, que Dios está en todo lo que haces, no solamente en el momento en el que te vas a hacer algún tipo de ceremonia, y no está mal hacer la ceremonia, no estoy diciendo esto, ¿ok? Creo que esto quiere muy claro, ni está mal ir a misa, no, es desde dónde estás poniendo, a quién le estás dando tu responsabilidad sobre lo que es tu ideología de vida, tu creencia de Dios, del ser, de la mente, la que quieras poner. Entonces, no es fanatizarme, no es sentirme superior, es ser flexible, permitirme ver dónde estoy equivocado y si se cae eso, decir, ok, esto se cayó. Hasta ahora me estaba dando fortaleza, pero ahora ya no. Y entonces empezar a buscar nuevas maneras, integrarlas a tu forma de vida. Como comentaba, es el filósofo que busca la verdad. Y para eso, ¿qué hace un filósofo? Hace una hipótesis y sobre esa otra, hasta que va encontrando respuestas, ¿sí? Y hasta que llega un momento en que te das cuenta que la respuesta, como te digo, siempre está en tu silencio. Esto es algo para mí muy importante de Sagitario, ¿no? Que la respuesta está en tu silencio interno, está detrás de todo eso, ¿sí? Entonces, no salgas fuera a buscar, no te escapes. Y eso no quiere decir que no hagas un viaje, no te vayas a la India, hazlo, tiene que ocurrir, la vida sigue sucediendo. Pero es, ¿qué está dentro de ti sucediendo con eso? ¿Desde dónde? ¿Desde qué fortaleza lo estás haciendo? ¿Sí? Y no le des todo el poder a la palabra del maestro. No. Y el maestro, me da igual si es maestro, guía, cura, político, juez, no le des el poder de pensar por ti. Y sobre todo sabiendo que el próximo año los que estén en ese rol se pueden fanatizar mucho más y empezar a juzgar mucho más a los que piensan diferente. Seirita, en honor al tiempo, hablemos de signos. Hablemos de signos. Signos de sol, luna ascendente. Obviamente, el signo que más va a sentir esto son las personas que tengan planeta en Sagitario, claramente. Van a tener, les va El a pasar ascendente, por ejemplo. tu ascendente. O yo tengo Neptuno y Lilith en Sagitario. Pero
Pero los que tengan Sol, Luna. Y lo primero que tenemos que decir es que los sagitarianos tienden a ser un poco fanáticos, tienden a querer a convertir un poco, y hay un poco de soberbia también. Muy buena onda, nos encanta el Muy buena Sagitario, onda, viva pero sí. Sagitario, fiesta, buena onda. Pero, o sea, ¿qué le dirías tú a los Sagitarios? De Sol, Luna o ascendente, me da igual, con esta Lilith pasándole encima. Ok, que no se vuelvan moralistas ni intenten evangelizar, ¿ok? Es decir, esa va a ser lo que más les va a llevar a una autodestrucción de sus propias estructuras, les va a dejar, van a intentar evangelizar algo y van a demostrar lo contrario. Eso es lo que les va a llevar a las situaciones de humillación. Entonces, Además, que Urano se va a estar en olviden de los Géminis dogmas. opuesto, o sea, Urano los va a estar dando vuelta. Por supuesto, claro, la entrada en Urano va a estar muy fuerte, porque ahí es como, ¿qué hago? Necesito cosas nuevas. O sea, todo en lo que, no todo, porque no tiene que ser todo. No es todo. Solo se va a derrumbar en lo que ya no creías, pero aún defendías. Esto es importante. Lo que realmente estaba bien integrado y tú sí sigues creyendo en ello, eso no se derrumba. Pero si sigues defendiendo algo en lo que ya no crees, Que no es por coherente miedo, contigo. o ya no es coherente contigo, eso se te va a derrumbar, te va a dejar en evidencia, ¿ok? Atrévete a decir, esto ya no me funciona y deja de intentar convencer, eso le diría yo a los sagitarianos. Dos cosas, porque son varios temas, pero uno de ellos es, deja de ser un dogmático moralista, intentar convencer a todo el mundo de que la tuya es la verdad. Y lo digo yo que tengo ascendente en Sagitario, ¿ok? Es decir, y mucha casa 9, ¿ok? O sea, que no se me ofendan porque yo estoy incluida en esto, ¿sí? Es decir, esto es lo que a mí me funciona y lo comparto, pero no quiere decir que sea ley de vida, porque cada uno tiene que crear su propia ideología y forma, ¿sí? Otra cosa importante para los sagitarianos es cuidado con esta necesidad de libertad que los puede llevar a, sin pensar y actuar impulsivamente, dejar trabajos, dejar parejas, dejar responsabilidades, porque necesitan aire, ¿no? Porque necesitan irse. No, hay que parar y ver dónde, creo que la pregunta, no solo para los sagitarianos, pero para ellos más importante es, ¿dónde no me he permitido ir o dónde me he quedado, pero me estoy sintiendo enjaulado? No es salir corriendo, no es evasión, no es huida, es este lugar ya no me corresponde. Sí, porque la Este sombra lugar va sagitariana, conmigo. sí, la sombra sagitariana es como una fantasía infantil de los sagitarianos, es expandiéndome o viajando o saliendo de acá, se resuelve el problema. Y no se resuelve el problema. Es una Todo está bien, fantasía. me voy y cuando Todo regrese está, se todo habrá se solucionado. ha solucionado. Oye, el siguiente signo que me imagino que también lo está, que también lo siente fuerte es Géminis, porque está en oposición. Es, Y mire, y Géminis más encima tiene Urano que entra en abril. O sea, ¿qué le dirían los geminianos? Porque en Sagitario se les activa a ellos mismos, en cambio en Géminis es más que nada una oposición. O sea, puede ser una confrontación, algo que llegue externo, ¿o no? ¿Qué puede y van a ser? empezar a sentir sus impulsos como más instintivos y más intuitivos, y Géminis maneja mucho la razón, la duda, ¿ok? Mm. Entonces, lo que Preguntarle yo a le otros diría a también. Géminis, claro, lo que yo le diría a Géminis es, no dejes que tu pensamiento te estorbe. Comprende que donde hay duda, no es. Ahí no vas a obtener nunca la respuesta. Esto es algo difícil de admitir, ¿ok? Como decía al principio, el pensamiento es muy práctico. Claro, el pensamiento funcional es maravilloso. Gracias a eso podemos tener esta plática, pero no tiene respuestas. Las respuestas están detrás del pensamiento. El pensamiento solamente hace ruido, ¿ok? Y bueno, activa como si fuera un ordenador todo lo que podemos hacer y acumula conocimiento, pero cuando el pensamiento hace mucho ruido, lo único que está haciendo es distraerte, ¿ok? Distraerte de la voz interna. Entonces ¿qué le diría yo a Géminis? Calma, cuerpo, para, ¿sí? Géminis maneja la respiración. Es un año muy importante para estar en cuerpo y hacer ejercicios de mucha respiración que te permiten decir, paro la velocidad geminiana, ¿ok? Pues va a entrar Urano en Géminis, bueno, ya ha entrado, de hecho, y ahora va a volver a entrar, es para
respira, ejercicios de Qigong, Tai Chi, ni siquiera meditación, sino de presencia. Y cuando estés ahí y ya no estés en la locura de la energía mental, desde ahí escucha la respuesta. La respuesta, a mí me gusta decir que viene de atrás, ¿sí? Viene, como te decía al principio, de algún lugar que ni siquiera sabes dónde está. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la respuesta que viene de tu propio pensamiento, que tiene solamente unos datos y no tiene la parte intuitiva, siempre la dudas. La otra es certera. Hay algo en ti que te dice esto es. Pero me da Además, miedo, no, esto es. además te dice algo, es una respuesta que sale completamente de lo conocido y lo familiar. Es una respuesta que te rompe normalmente el esquema. Eso es como, bueno, eso viene de una intuición mucho más profunda porque si viniera de mi ego no me diría esto, porque esto rompe completamente el patrón de mi ego, básicamente. Sí, totalmente. Pero sin embargo, sabes que es la verdad. Sí, 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 hay una Yo- certeza. Es que eso es Sagitario, es una certeza, o sea, cuando hay certeza no hay duda, porque hay una certeza y desde Sagitario esa certeza no es lógica ni racional, no tengo idea, pero lo sé y como soy como signo de fuego y me moviliza. No solamente una certeza que me deja quieto, sino que una certeza que me moviliza. Una pregunta más con Géminis, pero en Géminis también les puede llegar por oposición personas Lilith en Sagi. ¿Qué significaría para los Géminis que les lleguen Lilith en Sagi? No estamos hablando de personas con Sagitario, pero les llega como gente que les trae el arquetipo. que se les va a romper esta parte de que todo se tiene que poder explicar. Es decir, de repente van a tener crisis de fe. Van a decir, ¿qué me pasa? O sea, se van a sentir como, esto no tiene una razón, pero algo me lleva hacia esto, a tener un nuevo conocimiento que no es tan intelectual, que no es tan científico, y de repente me quiero leer un libro de filosofía o me quiero ir a un ashram a la India y no sé por qué, pero algo me empuja. Y le pueden llegar personas también que sean ilógicas e irracionales, dogmáticas y fanáticas, y que les rompen un esquema mental. Claro, totalmente, y que les demuestran, sobre todo, que no todo tiene respuestas, que hay cosas que solo se perciben, que se saben y no se sabe por qué. Entonces, tanto Sagitario como Géminis va a tener una crisis importante de fe, pero evidentemente todos tenemos Sagitario en nuestra carta. Sí, 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 nosotros tenemos. Y Entonces, dos preguntas más. Virgo y Piscis, que vendrían siendo los otros dos signos con tensión. ¿Qué podríamos decir sintético de Virgo y de Piscis? Pobres eh, Virgo. Un minuto de silencio por los Virgos, que han tenido un 2025 tan difícil, 2024 también. bueno, los Piscis tampoco han estado mal, los También, pobres. otro minuto de silencio por los Piscis. Yo Piscis, creo que ya nos va a Virgo. dejar Lilith un poco más tranquilos porque ya han hecho mucho trabajo durante este año. ¿Qué nos dice Virgo, el eje Virgo-Piscis? Que te conectes en tu día. Te vuelvo otra vez al cuerpo. Es un año muy importante de cuerpo, es un año muy importante de comunicación con el cuerpo, no con el cuerpo, con el momento presente. Y el único que está en el momento presente es el cuerpo. El cuerpo, no, el cuerpo si tú te quedas quieto, el cuerpo te lleva. Todo eso que el pensamiento está, el cuerpo, él, como cuando vamos conduciendo, él sabe perfectamente qué hacer, porque está guiado por una energía que no está filtrada por el pensamiento, ¿sí? Entonces, o sea, hay que trabajar mucho este año. Virgo también tiene que trabajar mucho cuerpo, ¿sí? Y Piscis, aterrizarse, ¿ok? Es vamos a decir que podríamos convertirlo, esta Lilith en Sagitario, en el caminante, ¿ok? En el caminante espiritual, porque luego saldrá a Capricornio, ¿sí? Se tiene que terminar convirtiendo en el ermitaño, en el que ya no busca algo fuera de él, sino dentro. Todas las respuestas están aquí. Entonces, a Virgo le diría cuerpo, buenas rituales diarios, ¿ok? Que se le van a romper también esta necesidad de tener que seguir un reloj externo. Es como más bien busca tu propio horario, ¿ok? Y a Piscis que eh, no hay que hacer sacrificios para, para conectarte, ¿ok? Entonces, pero siento que a los que más les va a afectar, evidentemente, es a Sagitario y Géminis, que es como más pega, como más fuerte pega Sí, por el eje. a Lilith.
por el eje, ¿ok? Es el más potente, y que evidentemente cualquier planeta que tengas en Sagitario o Géminis va a ser mucho más fuerte también el ascendente o el medio cielo, que son puntos muy fuertes, Yo ¿no? estoy pensando, a mí me va a pasar sobre Urano, Para, pronto, me va a pasar sobre Urano en Sagi. O sea, bueno, que sea, que venga, que el líder en Sagitario sobre Urano, eso. A ver, y los signos, y los ajá. signos que, que lo toman con mejor fluidez, obviamente son Aries y Leo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O tú discrepas conmigo? Mm, Dímelo, dímelo, venga no, para acá. estoy de acuerdo porque evidentemente son signos de fuego, manejan el trígono y entonces Lilith nunca es cómoda en ningún lugar. Mm. Solo que cuando está en trígono, en vez de humillarte, te avienta, te tira, ¿no? Te dice, venga, vamos, atrévete. Que la conjunción te dice, ahora tienes la fuerza, si no lo haces, te humillo. Y el sextil y el trígono te dice, ahora tengo la fuerza, ya me vale todo, ya lo hago. Ahora, el momento incómodo con Lilith no te lo quita nadie. ¿Ok? Es como, ok, cierro los ojos y qué bueno que lo hice, ¿no? Esa es la diferencia entre los signos que lo va a sentir incómodo y los que lo van a sentir cómodo. Astrofeméride ¿Sí? 2026. Lilith en enero va del 1 hasta el 4, febrero del 4 hasta el 7 y así sucesivamente. Ya mi gente, ya lo saben, Sí, todo pasa por algo. en enero entra en sextil con Plutón. Mm, mm. Sí. Y en febrero, ¿Sí? y en febrero va a ser con ese Saturno, ese Neptuno. Ahora, se viene la fiesta, mi gente querida, en un 2026 extraordinario, extraordinario. Así que ya, para cerrar esto, si quieren estudiar Lilith, estudien con Zaira en la Escuela Astroterapéutica. Vamos a dejar en la descripción el curso. Y también, si quieren saber todo acerca del 2026, les recuerdo que el 10 de enero es mi taller de 2026 que va a ser en vivo y en directo. Son como 5 o 6 horas de clase. Ya lo tengo preparado. Está hermoso y intencionalmente estoy dejando un espacio bastante largo al final para que me puedan hacer preguntas acerca del año. Yo estar aquí respondiéndoles, que generalmente en YouTube no se puede hacer eso. Así que va a estar hermoso y si no pueden estar en la versión en vivo o en directo, no se preocupen que está la versión grabada. Sairita, gracias. Muchísimas gracias a ti. Es siempre un placer hablar contigo, Pablo. Ay, sí, Zaira, sabes tanto de Lilith, sabes tanto de astrología. Me encanta, Zaira. Un besito grande. Cuídense, todas y todos. Chau, chau.